Cuando despiertes en la mañana, piensa en qué preciado privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Marco Aurelio. ¿De qué manera podemos crear mañanas que reflejen esta valoración estoica de la vida? En este momento, te presentaremos una rutina matutina basada en la sabiduría estoica para establecer el tono de un día lleno de tranquilidad y resolución. Descubre cómo cultivar hábitos matutinos que se alineen con la filosofía estoica de la vida. En este artículo, te presentamos una rutina arraigada en la sabiduría del estoicismo para marcar el camino hacia un día pacífico y decidido desde el principio con 8 consejos prácticos. Pero antes no olvides suscribirte y dejar tus opiniones en la sección de comentarios. En primer lugar, comencemos destacando la esencia del valor intrínseco que reside en cada día de nuestras vidas. Al comprender plenamente la fugacidad de nuestro tiempo, experimentamos un cambio natural en nuestras prioridades, colocando lo que realmente importa por encima de las distracciones y conflictos triviales. Despertar con esta mentalidad nos brinda la preparación necesaria para encarar el día con un propósito más profundo y enriquecedor. Este ritual matutino, en su esencia más pura, no se trata de confrontar la mortalidad con temor, sino de abrazar el presente con amor, respeto y acción, como sabiamente afirmó Séneca. La vida es larga si sabes cómo usarla. En segundo lugar, considera la práctica de mantener un diario. Más allá de ser un simple registro de eventos, el acto de llevar un diario está profundamente arraigado en la filosofía estoica y va más allá, es una conversación íntima contigo mismo. Representa un ejercicio de introspección, conexión con la realidad y, en momentos de catarsis, se convierte en la acción de plasmar tus pensamientos en palabras sobre el papel. Esta práctica puede tener un profundo impacto transformador. Para comenzar, elige un diario que se ajuste a tu estilo, ya sea un cuaderno simple, uno más adornado o incluso un documento digital. Al despertar cada mañana, registra los primeros pensamientos que llegan a tu mente, que pueden ser fragmentos de sueños, emociones residuales del día anterior o anticipaciones sobre el día que comienza. Este ejercicio inicial ayuda a despejar el desorden mental, como barrer hojas caídas en un patio. Luego, cambia tu enfoque hacia la gratitud. Enumera 3 cosas genuinamente por las cuales te sientes agradecido, ya sea la comodidad de tu manta, la sonrisa de un ser querido o el simple privilegio de despertar a un nuevo día. Más allá de la gratitud, profundiza en la autorreflexión. Considera un principio estoico o reflexiona sobre un desafío personal. Realiza preguntas como, ¿estoy viviendo en coherencia con mis valores? ¿Dónde actué por impulso en lugar de razonamiento el día anterior? ¿Cómo puedo mejorar hoy? Este ejercicio no se trata de crítica personal, sino de autodescubrimiento y crecimiento. Finalmente, establece una intención para el día a través de tu diario. Escribe una afirmación o compromiso simple basado en las virtudes estoicas de la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Esta afirmación actúa como tu brújula moral, guiando tus acciones y decisiones a lo largo del día. En el tercer punto, vamos a hablar sobre el establecimiento de intenciones diarias en lugar de metas. Para implementar esto en tu rutina matutina, después de haber aclarado tu mente a través de tu diario, reflexiona sobre el tipo de día que deseas experimentar. En lugar de enfocarte en tareas específicas por realizar, pregúntate quién deseas ser ese día. ¿Quieres ser paciente y abrazar cada momento? ¿Te comprometes a ser compasivo contigo mismo y con los demás, comprendiendo que todos tienen sus propias batallas? O tal vez planeas ser valiente, enfrentando los desafíos de manera directa y saliendo de tu zona de confort. Escribe estas intenciones, que podrían ser, por ejemplo, hoy escucharé más de lo que hablaré, abordaré los conflictos con comprensión o encontraré momentos de serenidad en medio del caos. Estas no son tareas a completar, son recordatorios del carácter que deseas cultivar. Como sabiamente dijo Séneca, no importa lo que soportas, sino cómo lo soportas.
Las intenciones son nuestra brújula diaria, guiando nuestras reacciones, decisiones y comportamientos. Al establecer intenciones diarias a las cuales te comprometes, no estás buscando lograr resultados específicos, sino vivir de acuerdo a las virtudes. En cuarto lugar, al iniciar el día, considera pequeñas formas de introducir incomodidad voluntaria. Puede ser tan simple como tomar una ducha fría para despertar y vigorizar tus sentidos. Este acto no solo promueve la alerta física, sino que también simboliza un renacimiento metafórico, eliminando la inercia y recordando tu capacidad para resistir y prosperar. En el mundo moderno, hemos llegado a esperar comodidad como un indicador de progreso. Sin embargo, los estoicos, con su profunda sabiduría, reconocían que la búsqueda incesante de comodidad podía ser un obstáculo para el desarrollo personal. Abogaban por la práctica deliberada de introducir pequeñas incomodidades como una forma de fortalecer el espíritu, cultivar la resiliencia y prepararse para las inevitables adversidades de la vida. Otra opción podría ser omitir la primera taza de café, recordándote que tu fuerza de voluntad y motivación provienen de tu interior, no de estímulos externos. También podrías explorar prácticas más reflexivas, como dedicar 10 minutos a meditar sobre desafíos pasados, reconociendo tu fortaleza y el crecimiento que surgieron de esas experiencias. Considera caminar o andar en bicicleta al trabajo en lugar de conducir, permitiéndote estar presente en tu entorno y aceptando el esfuerzo físico como un testimonio de las capacidades de tu cuerpo. El propósito detrás de estas acciones diarias de incomodidad es doble. En primer lugar, funcionan como un entrenamiento mental y espiritual, similar a como un atleta entrena su cuerpo al salir regularmente de su zona de confort en pequeñas formas. Esto te prepara para enfrentar desafíos inesperados en la vida. En segundo lugar, al renunciar ocasionalmente a ciertas comodidades, aprendes a apreciarlas más cuando las tienes y comprendes que no son la base de tu felicidad ni satisfacción. En el quinto punto, exploraremos la práctica de la atención plena y la meditación. A pesar de que el estoicismo y la atención plena provienen de diferentes raíces culturales, la antigua Grecia en el caso del primero y las tradiciones orientales en el segundo, convergen de manera maravillosa en su enfoque de vivir una vida centrada y con propósito. Los estoicos estaban profundamente conectados con la naturaleza del presente, creían que la mayoría del sufrimiento humano surgía de la rumiación sobre el pasado o la anticipación ansiosa del futuro. Epicteto sabiamente señaló que no son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen de ellas. Esto resalta la importancia de nuestras percepciones y el poder del momento presente. Para incorporar esta filosofía en tu rutina matutina, comienza dedicando un espacio a la atención plena o la meditación. No es necesario que te sientes en una posición de loto o recites mantras, a menos que eso te resuene. Se trata de conectarte con el aquí y ahora. Busca un lugar tranquilo y adopta una postura cómoda, cierra los ojos y dirige tu atención hacia tu interior. Comienza observando tu respiración, sintiendo el flujo constante de entrada y salida de aire. Tu respiración, siempre presente, sirve como ancla para el momento actual. Si tu mente divaga, como a menudo sucede, gentilmente redirige tu atención hacia tu respiración sin juzgar. Una vez que hayas establecido esta conexión, expande tu conciencia hacia las sensaciones en tu cuerpo. Observa el peso de tu cuerpo contra la silla o el suelo, siente la temperatura de la habitación y la textura de la tela en tu piel. Reconoce estas sensaciones sin agregarles una narrativa, simplemente existen. Luego, suavemente, observa tus pensamientos y emociones, visualizándolos como hojas que flotan en un arroyo o nubes en el cielo. La clave aquí es practicar el desapego. Eres el observador, no el participante en esta práctica, lo cual se alinea perfectamente con el énfasis estoico en distinguir entre eventos y nuestros juicios sobre ellos. Finaliza tu meditación reflexionando sobre un principio estoico o una cita. Por ejemplo,
Podrías contemplar las palabras de Marco Aurelio: el universo cambia, la vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Permite que esta sabiduría impregne tu ser, guiando tus acciones y reacciones a lo largo del día. En el sexto punto, volvemos a las lecciones estoicas. La profunda sabiduría encapsulada en estas enseñanzas nos brinda una guía perdurable para navegar la vida con gracia, resiliencia y propósito. No obstante, estas enseñanzas no son simples palabras para leer una vez y olvidar, son semillas de sabiduría que requieren atención constante para florecer dentro de nosotros y manifestarse en nuestras acciones diarias. Cada mañana, convierte en un ritual la inmersión en la sabiduría de los maestros estoicos. Pueden ser las reflexiones introspectivas de Marco Aurelio, las cartas esclarecedoras y reconfortantes de Séneca o los discursos pragmáticos de Epicteto. En lugar de leer estas obras como cualquier otro libro, acércate a ellas con reverencia e intención. Puedes comenzar permitiendo que la serendipia te guíe, seleccionando al azar un pasaje de un texto estoico o utilizando un libro de meditación estoica diaria dedicado. Este enfoque a menudo te llevará a una pieza de sabiduría que se siente asombrosamente pertinente para tus circunstancias actuales o el día por delante. Una vez que hayas elegido un pasaje, tómate un momento para estar completamente presente con él. Léelo con atención, permitiendo que cada palabra y sentimiento resuenen profundamente en tu mente. Visualiza el mensaje y reflexiona sobre sus implicaciones en tu vida. Considera cómo esta sabiduría se relaciona con tu experiencia personal y qué verdades universales refleja. En el séptimo punto, exploraremos la práctica del amor fati, un principio central en la sabiduría estoica que se puede resumir como el amor a nuestro destino. No se trata de resignación pasiva, sino de abrazar con pasión todo lo que la vida nos presenta, ya sean momentos de alegría o tristeza, triunfo o desafío. Cada mañana, cuando el sol marca el inicio de un nuevo día, también somos saludados por las incertidumbres de la vida. Los planes pueden descarrilarse, las esperanzas pueden verse aplazadas y los desafíos pueden surgir de manera inesperada. Es en estos momentos que el principio estoico del amor fati nos llama a no solo aceptar, sino a abrazar con todo nuestro ser lo que se presenta ante nosotros. Este cambio de mentalidad no minimiza las dificultades, sino que resalta los aspectos positivos, las lecciones y la fortaleza que pueden surgir de ellas. Para practicar el amor fati, por las mañanas, dedica unos momentos a prepararte mentalmente para el día que tienes por delante. Reflexiona sobre los posibles desafíos que puedas encontrar y visualízalos como componentes necesarios de tu viaje, cuidadosamente seleccionados por el universo para fortalecerte y definir tu carácter. Recuerda las palabras de Marco Aurelio: el impedimento para la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En el abrazo del amor fati, cada evento, sin importar su magnitud, se ve como una pincelada en la obra maestra de nuestras vidas, una oportunidad para el crecimiento, la sabiduría y la gratitud. La sabiduría del estoicismo no se trata de reprimir las emociones ni de adoptar una vida austera, sino de comprender la naturaleza de la existencia, centrarse en lo que podemos controlar y cultivar una paz interior. Estas 7 prácticas ofrecen un camino estructurado, pero permítele al estoicismo fluir en tu vida, adaptándolo a tus necesidades personales. Recuerda las palabras de Marco Aurelio: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No te conviertas en tu propio enemigo, trabaja en tu paz y bienestar. ¿Cuál de estas prácticas incorporarás en tu rutina matutina? Déjanos tus comentarios abajo. Espero que hayas disfrutado del video y te agradezco por unirte a nosotros. Sumérgete en estas prácticas estoicas y permíteles transformar tus mañanas y, en última instancia, tu vida.